Hola, ¿Qué tal? bien, Hola, ¿y hola. tú? ¿Cómo estás? Aquí qué poca luz tengo, ¿verdad? Pero es que allá Pero ya está tardísimo, allá tú estás casi que medianoche. a ver, a ver ahora. ¿Qué tal? Así sí, Sí, solucionado. mucho mejor, mucho mejor. ¿Cómo estás? Qué rico tenerte Muy nuevamente por bien. aquí, qué felicidad, ya se está empezando a conectar la gente, qué Qué bueno. alegría que hubieras podido aceptar esta invitación con este tema tan maravilloso. Y por acá adelantamos nuestro live, iba a ser el día de mañana, pero lo adelantamos. Qué rico que pudimos ponernos de acuerdo y bueno, te doy la bienvenida, las gracias por haber estado acá conmigo acompañándome en este live. Y bueno, te dejo el espacio para que te presentes, les cuentes un poco. Hay personas que se están conectando, que son tus seguidores y te conocen, pero hay personas desde acá que se están conectando también y puede ser la primera vez que te conocen, aunque yo ya había hecho un live con Leticia y acá muchas personas en Medellín compraron tu libro, así que qué alegría tenerte nuevamente y compartir este espacio. Qué bueno, qué bueno. Pues sí, la verdad que yo siempre bueno, que se me propone un live o algo que podamos compartir para sensibilizar y para hablar de temas de educación, de buenos tratos, pues bueno, siempre que puedo el deseo lo tengo y genial que podamos repetir este live porque el otro quedó en tu cuenta anterior, que fue la que te secuestraron y que yo también viví esa experiencia, pero creo que las dos hemos aprendido, ¿verdad? Hemos aprendido a utilizar nuestros propios recursos para canalizar una situación desagradable que probablemente pues por ingenuas, por confiadas, pues porque muchas veces no pensamos en los riesgos y nos toca aprender con experiencias. Y lo importante es cómo, cómo vivimos una situación que no hemos elegido vivir, ¿verdad? Qué lectura le damos, cómo la contamos, cómo la encajamos y bueno, y luego el camino que tomamos, ¿no? Entonces, genial que sigamos utilizando las redes sociales para hablar de buenos tratos, de infancia, adolescencia, de familia, de mirada incondicional, de buen trato, sobre todo, ¿no? Entendiendo que eso es la parentalidad positiva. Sí, yo, Eh, yo te decía, yo decía a Leticia, para los que se están ingresando apenas, y es que Leticia, estamos viendo que hay muchos niños con ansiedad, con depresión, hay muchos niños que tienen dificultades a nivel de familia, y qué tema, o sea, hablemos sobre un tema específico, y tú me dijiste, no, es que hablemos de buenos tratos, porque es que los buenos tratos me van a llevar a que esas dificultades que tienen los niños ahora no se presenten. Y yo, pues sí, es verdad. Desde acá es que se empieza a formar esos buenos tratos. Entonces, qué rico que vamos a hablar de este tema. El live que yo hice con Leticia, para los que están ingresando, sí está grabado, pero en el canal de YouTube. Todo ese material lo pude rescatar, todos esos lives. Entonces, es un live también muy chévere porque ahí hablamos de todo, lo del libro de Padres Formados y de la importancia de que nosotros como papás nos formemos para poder formar a nuestros hijos, que nosotros como adultos, porque también esto va para los docentes, también nos formemos para poder formar a nuestros alumnos. Entonces, este live con Leticia sobre el libro de Padres Formados fue muy chévere. Igual al final hay un espaciecito para que hablemos de tus libros, dónde los compran, tus talleres, que Leticia hace unos talleres fabulosos, que te empiecen también a seguir en tus redes sociales, que ahí Leticia todo el tiempo está entregando tips, herramientas y bueno, cuando pasó lo de nuestras cuentas secuestradas, a la primera que acudí fue a Leticia, auxilio, ayúdame, ¿tú cómo hiciste? Porque ya Leticia también poco a poco ha ido rescatando todos sus contenidos y todas sus cosas. Y cuando estamos trabajando por el bien de estas familias, por el bien de una sociedad, para formar un futuro, porque lo que hagamos y sembremos ya con nuestros niños son el futuro que viene para el mundo. Entonces yo siento que cuando uno hace las cosas tan bien hechas y que está pensando siempre en el otro, todo es recíproco y todo se le devuelve. Entonces aquí estamos nuevamente, seguiremos en este acompañamiento con las familias y seguiremos en la medida de lo posible formando a estos padres y a estos adultos que no tienen las herramientas para acompañar de la mejor manera muchas veces a los niños porque no sabemos cómo criar, no sabemos acompañar la crianza porque no tenemos herramientas, pues porque tenemos es lo que traemos de los papás, y esas Ujú. raíces intergeneracionales. Entonces, todos estos lives
ayudan muchísimo a los papás a que tengan esas herramientas y puedan acompañar. Entonces, sin entrar en más detalles, te dejo. Yo aquí te voy a ir interrumpiendo para hacerte las Sí, preguntas. genial. Vamos a tratar de ir respondiendo porque ya otra vez Instagram a la hora nos saca. Entonces, para no perder tiempo con esta maravillosa invitada que nos Qué acompaña bueno. hoy, los que se están conectando, ella es Leticia Garcés, colega, amiga, compañera en este viaje y en este camino de la crianza, una persona que admiro muchísimo, que nos trae muchas enseñanzas, muchas herramientas, porque a mí como profesional y sobre todo como mamá, me sirve mucho lo que tú publicas en el día a día y todo lo que tú haces por estos niños. Entonces, bueno, bienvenida. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues estupendo. Pues quizás podemos empezar hablando de lo que es educación y lo que no es educación. Y quizás eso nos lleva a entender mejor los buenos tratos y a que también surjan preguntas de las personas que están aquí conectadas y quien también vaya a escuchar el live en diferido, pues que también pues, nos puedan hacer las preguntas después, ¿verdad? La cuestión es preguntarnos y encontrar respuestas, ¿verdad? O por lo menos construirlas, ¿no? Porque no siempre la respuesta la tiene otra persona, sino que la respuesta está en algún lugar y tengo que aprender a buscarla, ¿no? Y quizás está en mi interior, ¿no? Hasta quizás yo tengo la respuesta, ¿no? Bueno, quizás hay que entender que educar no es solamente decirle a un niño lo que tiene que hacer, esperar que te obedezca y si no te obedece, buscar la manera de aplicar algún tipo de, pues de sanción, castigo, incluso premio o refuerzo positivo con el fin de que te obedezca de una u otra manera, ¿no? Si no son las buenas, a las malas, pero la cuestión es que hay que como que conseguir que te haga caso, ¿no? Educar va mucho más allá, ¿no? De decir al niño lo que tiene que hacer. Tiene que ver con la mirada, tiene que ver con el buen trato, tiene que ver con entender que me estoy relacionando con un ser en desarrollo que hasta pasados los 20 años probablemente no cuente con la madurez cerebral que necesita para gestionarse emocionalmente, para reflexionar, para pensar, para canalizar lo que siente. Con lo cual, si yo me estoy relacionando con un ser en desarrollo, tengo que tener muy en cuenta lo que yo siento frente a su comportamiento, tengo que tener muy en cuenta cómo me estoy comunicando, tengo que tener muy en cuenta cómo le estoy tratando, cómo me dirijo a él, porque lo que hacemos, al fin y al cabo, es prevención de violencias. El trato que yo le doy es el trato que él está aceptando. Si lo acepta por miedo, si yo consigo que mi hijo me obedezca por el miedo que le infundo, entonces cualquier persona va a poder someter a mi hijo a través del miedo, porque yo estaré creando las conexiones neuronales a través del miedo para que esa persona sepa que cuando está con una persona mucho más fuerte que él, mucho más grande que él, lo que le conviene es someterse para estar a salvo. Sin embargo, si yo utilizo, digamos, el amor como un medio de relación, de comunicación con mis hijos, me va a costar mucho más conseguir el objetivo, voy a tener que tener mucha más paciencia, voy a tener que trabajarme más la gestión emocional y todo me va a resultar como más difícil al principio hasta que aprenda a hacerlo, pero también voy a estar creando conexiones neuronales. Entonces mi hijo va a aprender a responder al amor. Y yo lo que quiero es que mi hijo responda al buen trato. Quiero que mi hijo pueda identificar el maltrato y quiero que mi hijo sepa poner límites a otras personas. Entonces, supongamos por poner algún ejemplo, que yo como madre quiero que mi hijo pues se ponga el pijama para irse a la cama. Y se lo digo al principio de buenas maneras, con mucho cariño, siempre pues con una expresión del cariño, ¿no? Muy centrada en el tono, en la palabra, ¿no? Pues cariño, ya es tarde, es de noche, hay que irse a la cama, venga, pues hay que irse por mi pijama. Entonces me nota el cariño en el tono, en la entonación, en las palabras, en la forma de dirigirme a él. Pero en el fondo esto no es lo que siento. Lo que yo siento es cansancio, agotamiento, probablemente un poco de crispación, enfado, pero sin embargo intento como ocultar lo que yo realmente siento, ocultarlo, disfrazarlo en palabras amorosas, a ver si consigo a través del amor que me haga caso. Pero no es como yo me siento. Yo estoy cansada, estoy ya agotada y yo lo que quiero es que me haga caso. ¿Qué pasa? Que si tengo suerte, si tengo un niño, una niña con un temperamento fácil en el sentido de que no me pone mucha resistencia y se adapta fácilmente al cambio que le estoy proponiendo y me hace caso, pues entonces yo no tendré que pasar al siguiente nivel, simplemente con haberle pedido que se ponga el pijama habrá sido suficiente y me podría descansar. Pero si tengo un niño o una niña con un temperamento un poquito más difícil, que tiene más dificultad para adaptarse a los cambios y no me lo pone tan fácil y me pone alguna que otra resistencia o me dice que no quiere y yo ya tengo que pasar a otro nivel, voy a tener que hacer una toma de conciencia porque voy a pasar del amor a un tono mucho más duro
un tono un poquito más rígido, porque en realidad yo no estoy tranquila ni estoy relajada, sino que estoy molesta y enfadada. ¿Qué pasa? Que paso muy rápido del amor y el cariño a un tono duro, ¿pero por qué? Porque en realidad yo no me siento así, me siento enfadada, cansada, agotada. Entonces, ¿qué pasa cuando consigo que me obedezca porque he tenido que cambiar el tono, la mirada, el gesto? Pues que de alguna manera he conseguido obediencia activando la amígdala y es muy fácil que se someta a mi voluntad si lo que le hago sentir es bien. Si yo esto, digamos, es una dinámica con la que funciona habitualmente, tengo que conseguirlo todo de esta manera porque si no, no hay manera. Yo misma me he creído, me he convencido a mí misma de que es la única manera de conseguir que me obedezca, pues estoy programando a mi hijo para que responda al miedo. Si me responde a mí al miedo, le va a responder a cualquier persona. Una amiga a quien no querrá perder su amistad, una pareja que no querrá que le deje de querer, un trabajo que no querrá perder, cualquier persona podrá someter a mi hijo o a mi hija a través del miedo. Y a mí esto no me interesa. Yo quiero que mi hijo responda al amor. ¿Qué pasa? Que responder al amor no es decir las cosas de buena manera para que responda igual, ¿no? Es decir, de buena manera para conseguir lo mismo, obediencia, ¿no? Sino que responder al amor es responder al buen trato. Y esto no se consigue a la primera, ni el primer día, ni porque le diga las cosas de buena manera. Esto hay que crear unos hábitos, hay que crear unas conexiones neuronales, hay que crear, digamos, un recorrido, un camino, hay que programar a ese cerebro para que responda al buen trato. Entonces, tengo que entender que este es el camino y que empieza por mi mirada, por mi gestión emocional, por cómo yo me siento frente a mi hijo y por renunciar al deseo de que mi hijo me obedezca de inmediato. Hay que renunciar a ese deseo. Es como, no quiero que mi hijo me obedezca de inmediato. Quiero establecer una relación de buen trato donde yo le pida a mi hijo las cosas, donde esté abierta a que a él no le parezcan y no quiera colaborar y que tenga que pensar cuál es la mejor manera de conseguir que colabore, de que ponga de su parte, de que entienda las cosas, eh, aunque esta es la parte difícil, ¿no? Y entiendo que ahora muchos estarán preguntando, bueno, sí, pero ¿cuál es esa manera, no? Si no es la que has descrito, entonces, ¿cuál es esa manera, no? Pero hay que empezar un poco por hacer este análisis, ¿no? Y hacer esta reflexión, ¿no? De cómo funcionamos habitualmente las personas, ¿no? Qué bueno, qué bien eso que nos cuentas, porque mira, muchas veces esas luchas de poder, como les digo yo a los papás, se presentan en esos momentos, por ejemplo, antes de salir, cuando estamos en la rutina de la mañana, antes de salir al colegio. Entonces, claro, como necesitamos que nos obedezcan ya, que desayunen ya, que se vistan ya, entonces ahí se presenta esa primera lucha de poder y lo hacemos, como tú dices, terminamos haciéndolo no a la mejor manera y terminan ellos, claro, cumpliendo con todas nuestras expectativas, pero porque tienen también miedo a vernos así enojados, a que quién sabe qué puede pasar si mi mamá sigue así enojada. Entonces, esas luchas de poder, yo les digo muchas veces a los papás, no casen esas luchas. Hablen con los profesores, que los profesores sepan que hoy salió de mala gana, que hoy salió aburrido, que hoy no fue una buena mañana y que si nos toca empacarle de pronto el desayunito en el colegio, profe, y va con el desayuno porque no pude o no lo logré, y entre las profesoras hacer como equipo interdisciplinario de cómo podemos ayudarle a que cada vez sea más fácil este manejo en la mañana, disminuir 10 minuticos, por ejemplo, de sueño, entonces de levantarlo 10, 15 minutos antes, empezar pues como a hacer tratos y empezar a hacer como esas ruedas de soluciones entre todos de cómo esa mañana puede ser más agradable. Entonces yo pienso que muchos papás se quejan de esas luchas de poder o de esos comportamientos, es en esos momentos en que tenemos que llevarlos a esa clase extracurricular, tenemos que llevarlos al colegio y queremos que sea ya, porque nosotros también tenemos que trabajar, también tenemos compromisos, también tenemos cosas que hacer. Entonces es exacto, entonces qué bueno que mencionas, ese es un punto, pienso que es importante y que también nos puedes enseñar ahorita, hablabas también de esas conexiones cerebrales que se van dando frente al buen trato, entonces cómo se hacen esas conexiones y ahí viene pues como el tema de la liberación de dopaminas, acá hay una psicóloga muy chévere que le dice las ninas del cerebro, porque como todas terminan en inas, entonces esas son las hormonas, las ninas, entonces cómo podemos liberar esas hormonas de la felicidad para que se hagan esas conexiones de las que nos estabas hablando. Qué bueno.
lo primero que decíamos antes, ¿no? Vamos a renunciar a ese deseo de que mi hijo me obedezca y vamos a entender que muchas veces en esa desobediencia ese niño o esa niña está también expresándose, ¿no? Desde su carácter. Cada madre y cada padre está educando a un hijo concreto. Mi hijo tiene tantos años, se llama así, tiene este carácter. Entonces, partimos de la base de que los mismos principios de parentalidad positiva que protegen a la infancia los tenemos que cumplir en todos los niños y niñas, ¿no? Es decir, los principios del buen trato tienen que ver con el desarrollo infantil, el desarrollo cerebral de ese niño que se va a convertir en adolescente y después en un adulto. Sin embargo, esos principios que son como generales, hay que adaptarlos a cada niño y a cada niña concreto. Es decir, aunque yo tenga 2 hijos, no los puedo educar igual. No puedo hacer diferencias, pero los tengo que educar de forma diferente porque no son iguales. Entonces, si un hijo te dice en algún momento, mamá, es que a mí me estás educando de forma diferente o es que me tratas de forma diferente, ¿no? Pues tendrás que estar muy contenta de que él se haya dado cuenta cómo realmente tu deseo es educarlos de forma diferente porque son diferentes, ¿no? Pues que no son iguales, los educamos diferente. Pero no hacemos diferencias, no somos injustas, sino que los educamos y los tratamos y nos relacionamos con ellos conforme a cómo son cada uno de ellos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo parto de la base de que voy a renunciar a ese deseo de que mis hijos me obedezcan y por otro lado mi compromiso tiene que ver con educar la individualidad de cada uno de mis hijos, en concreto cómo es cada uno de ellos partiendo de unos principios de parentalidad positiva que tienen que ver con el buen trato. Tengo que, por un lado, entender que si mis hijos no se portan como a mí me gustaría que lo hicieran, no se portan como socialmente está aceptado, eso no tiene que ver conmigo. Eso a mí ni me hace ni mejor ni peor. Si mi hijo no me obedece, a mí no me convierte en una mala madre. No voy a personalizar ningún comportamiento de mis hijos. Nada de lo que hacen mis hijos ni es mérito mío ni es culpa mía. Porque claro, si la cosa va bien, pues una se siente muy orgullosa porque mira lo que he hecho, ¿no? Pero si la cosa va mal, una dice, pues mira qué mala madre he sido. Entonces, nada de lo que hacemos con nuestros hijos, todo ese resultado, sea bueno o sea malo, o sea, una parte tiene que ver contigo, por supuesto, porque va a empezar la genética y luego, lógicamente, tu influencia, ¿no? Pero no lo llevemos a, digamos, a un terreno personal, ¿no? No te atribuyas, ¿no? ese mérito o ese fracaso, porque ellos están aprendiendo, se están desarrollando. Entonces, si lo que ves en ellos te gusta, porque te estás esforzando porque esos frutos se den, pues entonces sigue por ese camino, disfruta, ¿no? De esa satisfacción, de ese gusto, ¿no? De ver ese resultado y sigue por ese camino. Es obvio que el resultado te está diciendo que por ahí tienes que ir. Pero si los resultados no son los que tú crees que deben de ser, analízalos porque hay comportamientos que son evolutivos, tienen que ver con la edad, son etapas, son temporales, estamos aprendiendo. Una rabieta, si la entendemos bien, tiene que ver con el desarrollo de ese niño con 2, 3, 4 años y con 6, 7, 8 van a ser diferentes. Entonces, el tema es saber estar cuando hay que estar. Ese es el tema. Entonces, si yo estoy frente a una rabieta de mi hijo y sé que tengo que estar, el qué dirá me va a afectar, me puede afectar, que no estoy libre de que me afecte, pero no voy a dejar que esa inseguridad que siento por el qué dirán influya en la respuesta que tengo que dar en este momento, porque cuando hay que estar, hay que estar. Entonces, si yo tengo claro esto, entonces vamos un poco para atrás por recordar algunas ideas. Es decir, por un lado, nada de lo que hace mi hijo tiene que ver 100% conmigo. Entonces, no voy a personalizar ese comportamiento, ¿no? Ese comportamiento no me convierte a mí en una mala madre, pero si ese comportamiento requiere de mi maternidad, de mi presencia, de mi sensibilidad, entonces, si hay que estar, hay que estar, y ahora es el momento de estar. Por lo tanto, pues lo que los demás puedan pensar o cómo puede influir la opinión de los demás, pues algo que ahora tiene que ser secundario y lo importante es la respuesta que yo le doy a mi hijo en ese momento. Cuando yo estoy acompañando una rabieta, me afecta y lo reconozco que sí, pues me afecta porque no es agradable, pero soy consciente de que mi respuesta en ese momento va a favorecer digamos, la disminución de niveles de cortisol de ese niño en ese momento. Va a favorecer el vínculo, va a favorecer cómo ese cerebro se siente frente a mí como su figura de referencia, ¿no? Cómo se siente conmigo en un momento tan desagradable. Eso nos va a unir, nos va a vincular, va a crear esas conexiones neuronales de responder al buen trato, que es lo que necesitamos.
Entonces, ¿yo qué he hecho? Aprovechar una oportunidad que me ha dado este momento tan desagradable, agradecer la oportunidad que he tenido de acompañar a mi hijo en un momento tan desagradable y ser consciente de que he favorecido algo muy grande y es, digamos, esas conexiones cerebrales que tienen que responder al buen trato. He favorecido la madurez cerebral de mi hijo, he favorecido el vínculo y si lo pienso, es que he potenciado tantas partes, he favorecido tantas cuestiones que tienen que ver con la relación con mi hijo que gracias a que he renunciado al deseo de que me obedezca o gracias a que he renunciado al deseo de que sea un niño bien portado y obediente y socialmente no reconocido como por todos, gracias a que no he dado valor o poder al que dirán, he conseguido acompañar a mi hijo en un momento muy difícil, con lo cual este tiene que ser el camino. Si soy capaz de acompañar en los 2, 3 años, soy capaz de acompañar en los 6, 7 años cuando no quieren estudiar. Soy capaz de acompañar en la preadolescencia. Soy capaz de acompañar en la adolescencia. Cuando mis hijos adolescentes llegan tarde y en lugar de regañarles por llegar tarde, les doy la bienvenida por llegar a casa. La bienvenida. Celebro que mi hijo está en casa. Lo celebro. Y más ahora con tantas noticias que estamos escuchando de niñas que en algunos países no están volviendo a sus casas. Es una Ujú. noticia que nos encoge el corazón, porque también Sí. depende de donde uno vive, ¿no? Pues uno puede a lo mejor ser más flexible o menos con el tiempo, con los horarios, con los lugares, bueno. Pero cuando un hijo viene tarde a casa, tenemos que hablar de ello y lógicamente habrá que tomar alguna decisión y tendremos que contemplar alguna medida. Ya habrá momento de hablar de eso. Pero tu hijo o tu hija está en casa, ha llegado tarde, ha incumplido una norma, no ha hecho lo que había prometido, de acuerdo. Pero tu hijo está en casa, dale la bienvenida, porque la llegada al hogar siempre tiene que ser de bienvenida. El hijo tiene que estar a gusto en casa y tiene que querer volver a casa. Y cuando yo estoy a gusto en casa, no me voy corriendo a la calle. Y cuando sé que en casa me van a recibir, aunque llegue tarde, no voy a temer la reacción de mis padres. Entonces, la cuestión es que los hogares se conviertan en puertos seguros, en espacios de bienvenida para nuestros hijos. Y aunque tengamos que tomar medidas, tomar decisiones con respecto al comportamiento que han tenido, que un hijo nunca diga, uy, no sé si ir a casa porque con lo tarde que voy, igual me regañan. No, tú vete a casa. Tú vete a casa, tarde, vete a casa, llama, estoy no sé dónde, no tengo cómo ir. Tú llama, pregunta, ya buscaremos soluciones, pero vuelve a casa. Y una vez en casa, pues ese día, esta será tarde y habrá que ir a dormir, pero al día siguiente, pues ya hablaremos del tema, tomaremos decisiones, hablaremos de cómo abordar la situación, ya veremos cómo lo hacemos, pero recibe a tu hijo y que nunca tema la vuelta al hogar. Qué bonito eso que dices, Leticia, y qué importante de verdad tenerlo en cuenta porque muchas veces entonces tienen es miedo, empiezan a aprender a comportarse por miedo, entonces se restringen de lo que tú acabas de mencionar, entonces que me voy a ir a casa porque es que me van a pegar y me van a regañar, entonces ¿para qué voy a ir? Mejor voy, afronto la situación y mi mamá sé que me está esperando a pesar de que yo cometí este error, a pesar de que yo sé que la embarré y ese es el nivel de confianza que empezamos a tener con nuestros hijos desde pequeños. Es mejor ponernos, como yo les digo, y está muy relacionado con lo que tú acabas de mencionar, es mejor ponernos coloraditos un ratico que no el resto de la vida, no importa que yo sea la diferente de la casa, que yo tenga las normas distintas, puede que para tus amigos la forma como tú educas no es tan acorde a lo que debería ser. Puede que te digan, mira, es que te falta una palmadita, te falta más castigo, te falta esto, te falta aquello. Ponte coloradito un ratico, pero si tú tienes ya esa conciencia de los buenos tratos, de una disciplina más consciente, hazlo, hazlo y sigue también esa intuición y ese corazón. Qué bueno, sí. Sí, quizás cuando decíamos al principio, ¿no? Del live, hay que decir lo que sí es educar y lo que no es educar, o lo que es el buen trato, ¿no? Y la importancia de ese buen trato, ¿no? Quizás tendríamos que empezar a hablar más que de educar, y mira que a mí es una palabra que me encanta, ¿no? Porque además su significado, ¿no? Educere, educare, ¿no? Sacar, extraer del niño, ¿no? Lo mejor de él, ¿no? Pero quizás si habláramos de relación, si hablamos de cómo me relaciono con mi hijo cuando le tengo que llamar la atención, o cómo me relaciono con mi hijo cuando le tengo que explicar algo, o cómo me relaciono con mi hijo cuando
quiero hablar con él sobre una situación que se ha vivido, pues ahí tendríamos muy en cuenta el cómo lo hago, ¿no? El cómo se lo digo, el cómo me gestiono, el cómo me comunico, el cómo observo, ¿no? Cómo él está recibiendo el mensaje, si realmente es un buen momento. Entonces, quizás aquí podemos hablar de algo práctico. ¿Cómo sería ejercer ese buen trato, hablando de la educación como una forma de relación, cómo sería ejercer ese buen trato, ¿no? En lo insignificante, en lo pequeño, en el detalle, ¿no? En el día a día. Pues, por ejemplo, podríamos empezar por, si yo tengo que decirle algo a mi hijo, le tengo que llamar la atención y no es urgente, es algo, bueno, pues que se lo puedo decir ahora o después, no, tampoco tiene que ser ya, pues preguntándole, mira hijo, hay algo que te quiero comentar y me gustaría saber cuándo te apetece que hablemos de un tema o que comentemos lo de la mañana y preguntarle si ahora es un buen momento o puede ser después. Eso es considerarlo. Otro ejemplo de buen trato sería llamar a la puerta antes de entrar a la habitación de un hijo, simplemente para pedir permiso, considerarlos de alguna manera, porque vas a entrar a un espacio que les pertenece a ellos y que de alguna manera tienen que tener también como esa libertad, ¿no? De decir adelante o estoy ocupado, ¿no? Y si las cosas no son urgentes, pues ¿por qué no tenerlos en cuenta, ¿no? Otro ejemplo de buen trato sería antes de dar un beso a un niño que no sabemos si realmente pues, lo desea, ¿no? Y si realmente quiere ese contacto físico, pues preguntarle o simplemente observar si realmente te está aceptando, ¿no? Ese contacto físico, ¿no? Hay muchos ejemplos de buen trato, ¿no? Un ejemplo de buen trato es antes de servir de comer a un hijo, ¿no? Preguntarle qué tanta hambre tienes, ¿no? ¿Qué tanta hambre tienes, ¿no? ¿Tienes mucha hambre? ¿Tienes poca hambre? Para también medir la cantidad, no solamente en base al hambre que tienes, sino también a lo que le apetece comer. Entiéndase, ¿no? No que coma lo que quiera solamente, sino preguntarle realmente tanto si tiene hambre y si le apetece comer un cazo o dos cazos o cazo y medio. Eh, la diferencia no es insignificante y sin embargo la consideración, porque tú a un adulto si le preguntas, ¿no? Le preguntas, oye, ¿qué te apetece comer? ¿O tienes mucha hambre? ¿Cuánto te sirvo? Y a los niños no, a los niños directamente les echamos la comida. A los niños directamente les ponemos la chaqueta. No le preguntamos, te voy a poner la chaqueta, o te ato la chaqueta, te abrocho la chaqueta. No, directamente pa. No, les servimos la comida. Les quitamos a veces los mocos de la nariz, ¿no? Que es algo muy desagradable y que a los niños no les gusta, pero no les gusta porque a veces somos muy bruscas cuando hacemos las cosas porque las queremos hacer ya, pues para terminar antes o muy prácticas. Entonces, el buen trato es ir más despacio, no tener tanta prisa, no querer correr, no querer llegar ya, no querer demostrar nada a nadie, no personalizar las cosas, no creer que lo que tu hijo hace te convierte en mejor o peor madre, no creer que, lo que ellos no son ningún producto que tú tengas que exhibir públicamente, ¿no? Les has puesto una ropita muy bonita, muy mona, a ti te gusta muchísimo, pero tu hija va incómoda. Y bueno, pues tampoco era una boda, ¿no? Tampoco era un evento tan importante como para que vaya vestida de muñequita, cuando eso no le permite correr, jugar, tirarse al suelo. Es decir, el buen trato tiene que ver con despojarte de una imagen, de romper con estereotipos, no querer demostrar nada a nadie y relajarte. De tal manera que a lo mejor tú le has puesto a tu hija o a tu hijo una ropa muy bonita, tu hijo está a lo mejor tirado en la arena, disfrutando muchísimo de la arena, ya se ha manchado, no lo has podido evitar, y en ese momento cuando te relajas, dices, bueno, ya no puedo evitar, ya se ha manchado. La ropa tan bonita que le he puesto ya se la ha estropeado. Ahora le grito, me desahogo, porque en realidad estoy enojada conmigo y con la situación, porque ella representaba la imagen de familia feliz, o directamente me acerco y le pido que cambie de lugar, o me acerco y le limpio la ropa, o me acerco y le digo que nos vamos y normalizo la situación. ¿Me explico? Es Sí, decir, sí. educar no es, nadie te va a poner una nota, una calificación de qué tan buena eres. No vas a llegar a ningún lado y te van a decir, mira, te vamos a poner un sobresaliente porque lo has hecho de 10. No, nadie te tiene que juzgar. Al final te juzgan tus hijos y te juzgan también en base
a cómo les has tratado, ¿no? Y tus hijos al final van a recordar lo que les has hecho sentir. A mí hay un ejercicio que me encantaría hacer, no lo he hecho nunca porque me da mucho respeto, pero sí me encantaría hacer un día un role-playing, ¿no? Un ejercicio así un poco de teatro con padres y padres, madres, hijos, hijas, donde a cada uno de ellos les pidiéramos que imitasen, ¿no? Es decir, el hijo que imita al padre y la madre del padre que imita al hijo, ¿no? En cualquier situación cotidiana. Los niños son tan espontáneos que probablemente nos sacarían los colores, pero no unos poquitines colores, coloretes como decías tú. No, nos sacarían muchos colores, porque al meterse en el juego, en un juego más simbólico, más relajado, más tipo teatro, acabarían imitándonos y pensaríamos, no, yo no hago esto, o sea, no, yo no hablo así, no, yo no me expreso así, pero no, y no, y sí. Entonces, sería un Mira, que, ejercicio. perdona y te interrumpo, Leticia, que me acabo de recordar algo y es que yo siempre con los niños, cuando estoy en consulta con ellos, no les pregunto directamente, y entonces, ¿cómo estás? Y entonces, ¿qué pasó en tu colegio? Y entonces, ¿qué te dijo la profe? Y entonces, ¿qué hizo tu mamá? No, sino que pregunto en tercera persona. Entonces, puedes imitar a tu mamá cuando se enoja. O podrías decirme cómo es tu mamá cuando está haciendo tareas contigo. Y lo que tú acabas de decir, ahí mismo se me vino a la cabeza porque ellos empiezan, si no haces la tarea, yo no sé qué, y hacen las caras que hacen los papás y los imitan perfectos. Son súper espontáneos, ellos no tienen filtro para eso, entonces son divinos porque le cuentan a uno y le hacen como ese análisis general de lo que son los acompañamientos que tienen con sus padres y con sus profes, porque también hago preguntas relacionadas con el salón de clase. Bueno, ¿y cómo es tu profesora o tu profesor cuando hay un niño que no le está poniendo atención? O cuando hay alguien que no lleva la tarea, o cuando están muy dispersos todos en el descanso, entonces ellos remean a la profesora perfecto, entonces a uno a la idea de lo que ellos están viviendo realmente por fuera. Y mira que no tuve necesidad de preguntar cómo es tu papá, cómo es tu mamá directamente con ellos, porque es que cuando hay preguntas directas no hay respuestas directas, hay un sí o un no, o sí o está bien, entonces ahí decimos es que son monosílabos, es que no nos hablan, no sabemos preguntar. Qué bueno, sí. Pues imagínate si pusiéramos digamos, una pantalla, ¿no? Y los padres pudieran ver a esos hijos en consulta, ¿no? Cómo les imitan, ¿no? Y pudieran tener como ese reflejo de, yo no sabía que mi hijo me veía así, ¿no? O yo no sabía que mi hijo no sé, que yo tenía este tipo de comportamientos, ¿no? Eso nos permitiría tomar cierta conciencia y decir, este tipo de relación que tengo con mi hijo es muy mejorable, ¿no? Y quizás ahora es un buen momento para tomar esta conciencia, ¿no? Y empezar a entender la educación como un tipo de relación donde tengo tan en cuenta lo que mi hijo siente como lo que yo siento. Con lo cual, vamos a empezar a hablar de nosotros. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un niño pequeño de 2, 3 años y, y está jugando, pero mientras juega, como está queriendo explorar, conocer, le mueve la curiosidad y demás, y empieza a jugar en una zona un poco peligrosa, es muy probable que yo como madre vea el peligro, se me active mi amígdala, me ponga un poco en tensión y le pida al principio con cariño y con dulzura, pues que me atienda, que me escuche y que a lo mejor no se acerque a la carretera o que se baje de un muro si yo creo que se puede hacer daño. Si el niño no responde al amor, porque lógicamente él tiene que explorar, y ante el amor que yo ahora mismo le estoy brindando y el deseo de explorar, lógicamente gana la curiosidad, pues lo normal es que el niño me ignore y siga explorando porque no es consciente del peligro ni tampoco entiende el amor que estoy expresando, cuál es la finalidad de ello, ¿no? Porque es un amor como que pretende proteger, pero tampoco lo percibe así, ¿no? Entonces, es muy probable que si el niño no me hace caso, yo me siga nerviosa porque veo el peligro y le advierta de que si sigue ahí, se va a hacer daño, se va a caer, vamos a acabar en el hospital o me voy a enfadar. Entonces, ¿qué pasa cuando el niño aprende que no puede hacer ciertas cosas porque hay unas consecuencias negativas que le van a venir, que es hacerse daño o que mamá se enfade? O sea, ¿qué pasa cuando yo aprendo a no hacer algo solo para evitar que mi madre se enfade o porque a lo mejor me hago daño y a lo mejor voy al hospital y a lo mejor me tienen que pinchar? Entonces, es mucho mejor que el niño se acostumbre a escuchar un límite muy claro. Y el límite claro tiene que ver con lo que sí y con lo que no puedo hacer. ¿Qué es lo que sí puedo hacer?
pues puedo jugar en este espacio donde aquí no hay riesgo, puedo jugar en este lugar, puedo jugar hasta allá. ¿Y qué es lo que no puedo hacer? Subirme a un muro, ¿vale? Entonces me queda muy claro lo que sí, que es jugar aquí, 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 y lo que no, subir un muro, ¿vale? Y lo siguiente que me tiene que decir mi madre que es, yo no quiero que subas a ese muro, yo no quiero que juegues en ese lugar. Tengo mis motivos porque lo veo peligroso, porque no te puedo proteger, porque está muy alto, por lo que sea. Entonces, yo no puedo esperar que ese niño eh, me obedezca a la primera porque su deseo de explorar, de poner digamos, sus capacidades al límite, ¿no? De también descubrir qué habilidades motrices tiene y si consigue hacer algo. Yo no puedo pretender que me haga caso y menos a la primera. Sí puedo conseguirlo a través del miedo. O sea, yo si le genero miedo voy a conseguir que me obedezca de inmediato, pero a mí no eso no me interesa, ¿no? A no ser que, evidentemente, esté en riesgo total y entonces yo tenga que actuar y mi único objetivo sea proteger, ¿vale? Eso también vale. Pero, ¿qué es lo que el niño tiene que escuchar? Lo que tiene que escuchar es dónde sí quiero que juegue, aquí, 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 dónde no, y que yo no quiero que se suba. Por lo tanto, si se sube al muro y yo soy la que no quiero que se suba, entonces yo no me voy a enfadar con él porque se sube, simplemente voy a ejercer el límite de bajar. Si se vuelve a subir porque su deseo de jugar es, y además tiene un temperamento muy fuerte y es un niño que al final tiene mucho carácter, mucha determinación y se vuelve a subir, entonces yo no me voy a enfadar con él porque me desobedece. Yo voy a ejercer el límite con la misma autoridad que al principio lo voy a bajar. Si se vuelve a subir, a mí me va a entrar una admiración hacia la maravilla de mi hijo, lo que tengo delante es maravilloso. Tengo un niño que no le basta con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera. Qué carácter, qué determinación, qué constancia, qué fortaleza, qué, qué espíritu libre, qué maravilla. Pero menos mal que estoy yo para marcar claramente el límite, porque si no fuera porque yo estoy para protegerlo, pues probablemente ese cerebro que solo le indica el placer inmediato, pues haría de él pues un niño desprotegido. Entonces, el tema es, toda mi energía tiene que estar centrada en marcar el límite. Y el límite no es que mi hijo me obedezca, el límite es que yo consiga que mi hijo esté jugando en un espacio seguro. Que si él se sube, yo lo tengo que entender como parte de su naturaleza, como parte de su exploración, pero toda mi energía tiene que estar centrada en lograr que mi hijo esté jugando en un espacio seguro. Entonces, ¿por qué me enfado? Me enfado porque no estoy dispuesta a renunciar a mi deseo que obedezca. Me enfado porque pienso que cuando me desobedece frente a los demás, pues está hablando de mí, de mi, de mi, de mi, de mi forma de educarlo, ¿no? Es una Ujú. educación de la madre. Entonces, lo personalizo, con lo cual tengo dos problemas. Uno, que mi enojo tiene que ver con mis complejos, mis inseguridades y mis miedos, y que, pues, de alguna manera pienso que si no me obedece, pues es problema mío. Entonces, ahí se mueve la rabia, ahí se mueve el miedo, ahí se mueve la inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ejerzo castigo, dejo de ejercer límites. Cuando utilizo la sanción, dejo de mostrar autoridad. Cuando utilizo el miedo, dejo de apostar por el buen trato. Entonces, a mí lo que me interesa es siempre apostar por el buen trato, por el límite y por, digamos, límites bien entendidos, ¿vale? Y por la autoridad, porque la autoridad es el respeto que yo le tengo al niño y lógicamente, el respeto que él me va a devolver. Qué bien que dices eso. ¿Sabes por qué? Porque la gente, muchas veces los papás piensan que los buenos tratos, la disciplina positiva, la crianza consciente, todo esto es un sinónimo de no educar, de no poner límites, de que todo es paz y amor, entonces que no estamos nosotros ayudándole al proceso formativo y emocional de nuestros hijos, sino que por el contrario nos estamos tirando en estos procesos de los niños. Entonces, qué bueno que explicas esto. Aquí también Eva Arom nos dice que está muy bien explicado porque nos deja mucha claridad de que sí es importante, además de que esos procesos de rutinas, de límites, de norma, ayudan también a fortalecer y a madurar todo ese lóbulo prefrontal, que es donde se encuentra el autocontrol, la autorregulación, las funciones ejecutivas que nos permiten planear, ejecutar. Entonces sí es importante tener límites, pero respetuosamente. Claro, es verdad que se confunde la educación emocional con dejar que los niños hagan lo que quieran, con ser permisivos eh, o con no educar sin límites. Pero esto es un tipo de crianza que sí existe,
sí existe una crianza permisiva y sí existe una crianza Ujú, que no se marcan límites, existe esa crianza, pero esa crianza no se llama educación emocional. ujú. Esa crianza eh, es una elección de algunas personas y más por la dificultad de marcar límites, pero no porque la educación emocional apueste por esa crianza. Entonces, yo entiendo que hay personas que dicen, no, pues a mí me gusta como se educaba antes, ¿no? En realidad lo que te están diciendo es, yo quiero educar con límites, lo que pasa es que no sé educar con límites de forma asertiva, sé educar con límites a través del castigo. Entonces, sí, yo entiendo las personas que dicen, yo esta educación no la quiero, pero no se puede confundir, no se puede meter en la misma bolsa una educación permisiva con una educación emocional, que no tiene nada que ver, es que la educación emocional tiene ciencia, tiene mucha investigación científica, hay mucho respaldo científico, no estamos hablando de algo que a mí me parece, que yo creo que a mí me gusta, estamos hablando de algo que durante muchos años tampoco tantos, ¿no? Porque si hemos empezado a hablar, pues, bueno, mucho antes de 1995, cuando se escribe el primer libro de Daniel Goleman, mucho antes, en 1990, ya se escribió el primer artículo científico, pero ya mucho antes también se estaban escribiendo muchísimas cosas. De hecho, la comunicación no violenta es de 1970 y tantos. O sea, llevamos muchos años hablando de buen trato. Lo que pasa que pues eran diferentes autores que iban escribiendo, investigando cositas, no existía internet, no se podían poner en común muchas investigaciones, entonces sí que se hacían cosas, pero bueno, hasta la llegada de internet, pues todas esas investigaciones pues no se han unido y no han cobrado sentido a nivel mundial, ¿no? Entonces, bueno, Leticia, qué pena ahí que te interrumpa en esa partecita. Qué bueno que das claridad en esto, porque sabes también muchas veces los papás que piensan con respecto a todo esta de la educación emocional positiva y todo, y es que esto es moda, que esto de buenos tratos, que esto de crianza consciente es una moda. Entonces sí, muchas veces llegan donde mí a decirme, mira, lo que pasa es que he escuchado mucho sobre esta moda que hay de la crianza tal, entonces vengo a que tú me enseñes a criar conscientemente, a tener buenos tratos. O sea, piensan que verdad es una moda y mira las fechas que nos acabas de dar. Esto es de que viene, o sea, viene desde hace muchos años. Otras, yo cuando estudié psicología, yo ya escuchaba de los buenos tratos, ya escuchaba de autores que todavía defendían toda esa parte de los buenos tratos. Lo que pasa es que estaban ahí los artículos, no había esas redes sociales como para uno empezar a difundir y extraer esos pequeños apartados de estos autores y empezar a difundir, pero existe hace muchos años. sí, sí, bueno, en realidad sí es cierto que no que es una moda, pero sí que se ha puesto de moda. Exacto. Sí, es cierto. Entonces, ¿por qué se ha puesto de moda? Porque cada vez hay más personas y gracias a Internet, o sea, hay que decirlo que Internet es maravilloso y Sí. sobre todo porque tienes la libertad de elegir contenidos, porque aquí hay unas personas que están en un live, luego habrá otras que lo escucharán en diferido, pero bueno, también puedes estar ahora mismo escuchando cualquier otro live o las noticias, es decir, tú eliges el contenido del que te quieres nutrir, ¿no? Puedes estar aquí o leyendo un libro o cualquier cosa. El tema es que cada vez hay más personas conscientes de la dificultad que tienen para relacionarse con sus hijos por el tipo de relación que traen de sus padres. Entonces, ¿qué pasa? Que la maternidad es lo que despierta en ti la necesidad de hacerlo de una forma diferente. Tampoco mejor, diferente. ¿Por qué? Porque si tú vienes de un tipo de crianza donde te sientes bien tratada, eh, no tienes mucho que cambiar o que mejorar, más que seguir un poco esa estela, ¿no? Y luego, pues, poner un poco tu toque personal, ¿no? Y hacerlo a tu manera. Pero ya traes una experiencia muy positiva que consideras que es buena para tus hijos y simplemente tienes que mejorarte a ti misma, ¿no? Pero si traes una experiencia de infancia o de adolescencia donde crees que tus padres no supieron entenderte o comprenderte, tampoco los quieres juzgar, pero de alguna manera tú ahora tienes la oportunidad de hacerlo un poco mejor o a lo mejor hacerlo a tu manera, pero a tener que aprender para hacerlo, ¿no? Entonces, ahí es donde tu conciencia te lleva a buscar. ¿Qué pasa? Que si tú buscas y en un clic tienes un montón de contenido, porque está este live, pero como nosotras hay un montón de gente haciendo live al mismo tiempo sobre contenidos similares. Si tú en un clic tienes la oportunidad de escuchar a mucha gente hablando de lo mismo, dices, vaya, eso que cuentan responde a la necesidad que yo tengo, pero que tampoco sé cómo cubrirla. Yo recuerdo, a mí uno de los libros que más me pudo marcar, pues con respecto a todo mi cambio personal y profesional, fue el de Daniel Siegel, El cerebro del niño, en el 2012.
hasta entonces yo había muchas cosas que, bueno, que iba entendiendo, pero tampoco había una ciencia muy concreta que le diera, ¿no?, ese respaldo. Y Daniel Siegel consiguió escribir en ese libro, pues de una forma muy sencilla, acercar a las personas de a pie, que somos los que estamos con los niños directamente, padres, madres y docentes, nos acercó una ciencia muy compleja de una forma muy sencilla. Entonces, eso ha sido posible, ¿por qué? Por la era de Internet, por la era de la divulgación científica, por la era en la que estamos. Hay que empezar a mandar ramos de flores a las personas que escriben grandes libros. Yo tengo ahora mismo, lo tengo aquí porque estoy trabajando en este libro, que es de David Bueno, El cerebro del adolescente, es su último trabajo. Es un libro magnífico, tampoco es para cualquier persona, porque también los libros pues hay que convivir con ellos un tiempo, y hay libros que son más técnicos y quizás no es para una lectura fácil, ¿no? Es una lectura más de esfuerzo y trabajo. Pero cuando un biólogo como David Bueno, por ejemplo, escribe un libro explicando a la gente de a pie, padres, madres, docentes, ¿no?, nos explica cómo funciona el cerebro del niño, hay que mandarle un ramo de flores en su casa. Es decir, hay que decirle gracias por haber contribuido a mi conocimiento y acercarme en un libro un trabajo tuyo durante muchos años de investigación, de esfuerzo, de, digamos, de aprendizaje diario. El primero que yo me leí fue el de Álvaro Bilbao, el del cerebro de los niños explicado a los padres, el del Eh, neuropsicólogo, sí, 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 pero, esa pero hay lectura. muchos, Sí, sí, sí. hay muchos y lo que acabas de decir, ese es el primer regalo, o sea, cuando yo atiendo a los papás por primera vez, ese es el primer regalo que les doy. O sea, vamos a leernos este libro porque es de la única forma que nosotros empezamos a entender el cerebro de los niños y empezamos a conectar, se empieza a fortalecer el vínculo y después de que yo ya aprenda a conocer el cerebro del niño, hago clic en muchas cosas. Yo como psicóloga lo leí, lo releí, el de Álvaro Bilbao, que fue el primero que tuve, y yo decía, yo no puedo creer que yo todavía cometa estos errores siendo mamá y que por medio de este autor me estoy dando cuenta de que hay tantas cosas por hacer y hace uno clic en muchas cosas chéveres y puede acompañar a los niños desde el conocimiento, porque es que sí es importante que nosotros como papás leamos, es importante que nosotros como familias estemos actualizados también en la crianza. A veces los papás nos dejan ese trabajo a los psicólogos o a los pediatras o a las instituciones educativas, pero a nosotros como papás también, pues no nos vamos a leer pues todas las Biblias, todas las enciclopedias, todos los artículos científicos que salen, porque si bien pues tiene un lenguaje que a veces no entendemos, pero hay muchos autores como este libro que nos acaba de mostrar Leticia, como los libros de Leticia, hay muchos autores que escriben pensando en los padres, en el lenguaje que los Eso padres es, necesitan escuchar. eso es. Eso es, así tal cual. Yo cuando escribí mi libro, el de Padres Formados, Hijos Educados, porque la guía Educar Sin Miedo sí se puede descargar y esa ya mucha gente la tiene y la están trabajando, pero el de Padres Formados yo me leí un montón de libros, los reflexioné, los analicé y luego, lógicamente, hice una escritura sencilla, porque en realidad yo cuando escribo lo que hago es hablar. Entonces, yo lo que hago es escribir lo que estoy hablando, porque soy más comunicadora que escritora, lógicamente. Y cuando alguien te acerca a algo complejo de forma sencilla, siento que hay que agradecer esa contribución, ¿no?, a ese conocimiento que te permite entender al niño. Y esto nos hace mejores. De hecho, cuando un niño se siente amado, como persona, lo estamos protegiendo, a través del amor, lo estamos protegiendo realmente de cualquier daño que pueda recibir en este mundo. ¿Por qué? Porque le vamos desarrollando esa resiliencia, ¿no? Y lo vivo con un adolescente. Un adolescente tiene que sentirse amado y bien mirado, porque conscientemente, cuando estamos frente a un adolescente que está en un proceso de cambio, además la adolescencia es la segunda oportunidad donde realmente vamos a poder reparar muchos daños y muchas equivocaciones de la infancia. Cuando estamos frente a un adolescente, muchas veces nos juegan una mala pasada nuestros prejuicios. La mirada hacia el adolescente a veces no es amorosa, no es cercana, no es cariñosa, a veces es de desprecio, de rechazo, o de, pues mira este, o mira esta, cómo viste, cómo habla, cómo tal. Esa mirada que muchas veces nos aleja del adolescente. Entonces, cuando cubrimos con palabras de amabilidad, con una mirada amorosa a ese adolescente que sigue en desarrollo, le estamos también protegiendo y le estamos ayudando a desarrollar esa resiliencia para
cualquier situación que tengan que abordar, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿no? Ese trato, ese buen trato tanto a la infancia y sobre todo a esa adolescente que necesita percibir al adulto como alguien confiable y en quien confiar. No puede percibirnos como alguien que solo estamos regañando, que solamente le estamos diciendo lo que no puede hacer. Y entonces, es recuperar la mirada, ¿no? La mirada incondicional, una mirada amorosa, una mirada de admiración. Para mí la palabra es admiración. Ver a ese adolescente, ver a ese niño y admirarnos de ese desarrollo personal que está teniendo, humano, ¿no? De esa naturaleza, de cómo él se va adaptando, ¿no? A las circunstancias, ¿no? Qué fortalezas tiene, qué recursos tiene, las características de su personalidad, ¿no? Todo eso me parece admirable. Por acá hay una pregunta, Leticia. ¿Cómo influye esa relación de padres y la escuela en la dinámica de los buenos tratos? Pues en esto te puedo decir que aquí afecta mucho la suerte que tengas porque puedes encontrarte con un docente con una gran vocación y con un gran compromiso hacia la infancia y que se esfuerce muchísimo en mejorarse a sí mismo y cada día viva como un reto tu aula. O puedes encontrarte un profesor fantástico también, pero que esté pasando por un mal momento personal y que eso influya en su trabajo. Puedes encontrarte con un docente que no tiene ninguna intención de cambiar porque lo sabe todo y lleva muchos años, tiene mucha experiencia y no quiere cambiar porque es muy cómodo para él ir todos los días a trabajar con una mirada rígida. Puedes encontrarte con una muchacha o un muchacho muy joven, sin experiencia, pero bueno, con muchas ganas de hacer las cosas bien y se equivoque mucho, pero tenga muy buena intención. Te puedes encontrar tantas cosas que lo importante es que cada mañana cuando vayas al colegio, si te toca llevar a tus hijos, le des los buenos días a la maestra, le sonrías, le desees un buen día, le brindes un poco tu comprensión, tu paciencia y de alguna manera contribuyas al buen trato que esa profesora le puede dar a tu hijo a través del buen trato que tú le das a esa profesora. Es decir, si tú quieres que tu profesora trate bien a tu hijo, entonces empieza por sonreírle. Hay una frase que yo suelo decir que es sonríe a un profesor y salva a 20 niños. Porque de alguna manera, cuando tú sonríes a una profesora, le estás transmitiendo tu confianza y le estás delegando un poco el cuidado de tus hijos, ¿no? Y le estás agradeciendo, ¿no? Ese trabajo que va a hacer, porque por supuesto va a cobrar, pero que aunque vaya a cobrar por su trabajo, ¿no? O sea, va a estar a cargo de tus hijos, ¿no? Y eso no tiene precio, ¿no? Entonces, cuando tú le miras y le sonríes, ¿no? Y le agradeces, ¿no? El tiempo que va a estar a cuidado de tus hijos, pues de alguna manera tú estás activando las niñas. O sea, Ujú. que Sí, decías, los esos neurotransmisores, ¿no? de la Que generan felicidad. motivación. Y luego también aquí está el famoso efecto Pigmalión, ¿no? Pero en positivo, ¿no? Donde tú de alguna manera le transmites a esa profesora, ¿no? Que crees en ella y de alguna manera esa etiqueta en positivo, ¿no? Eh, eh, lo que generamos es que sintiéndose ella bien o bien tratada, le puedan hacer más fácilmente tratar bien. Porque al final eh, amar es algo que se aprende y se entrena y se trabaja. No es algo que te nace. O sea, el amor no es algo que, ay, es que tengo tanto amor, me nace solo, ahí está, no sé en qué lugar está, pero sale y fluye solo. No, el amor al final es la respuesta a una elección, a decisiones que tú tomas, cómo te quieres relacionar y cómo tú te quieres comunicar con una persona y cómo vas a gestionar un conflicto y cómo le vas a decir a esa profesora pues que necesitas su ayuda para reconocer una situación o que no estás contenta con algo que ha sucedido. Es decir, la forma en la que tú decides relacionarte y comunicarte con esa persona va a hacer que el amor fluya o que no fluya. Y al final el perjudicado es tu hijo o tu hija. Entonces, esta parte es importante, ¿no? Sí, siempre será un placer escucharte. Qué pesar que el tiempo se nos va tan rápido. Ya nos quedan como 4 minuticos más o menos para cerrar este live, pero se quedaría uno aquí horas y horas escuchando a Leticia, porque de verdad, como decía por acá otra persona de las que nos acompañó, esa claridad con la que expresas todas estas, esta teoría, que de alguna manera esto todo es lectura e investigación que se ha hecho, pero tú lo expresas a través de un lenguaje claro para nosotros el cual podemos manejar fácilmente con nuestros niños, pues los que somos docentes, los que somos padres, los psicólogos, que podemos
dirigirnos a estos niños con un lenguaje más amoroso y más tranquilo. Por acá Berma nos dice que tú eres una sabia. Otra persona por ahí nos dijo, ella es excelente, sí, así es, Ibran. Otra persona nos dijo que está releyendo tu libro porque si no lo lee uno dos veces y tres veces, como que uno, cierto, ahí es cuando que empieza a hacer clic, como decíamos ahora. Y bueno, entonces ya para acabar este live, cuéntanos un poquito de tus dos libros, dónde te encuentran tus redes sociales, cursos, talleres que vengan próximos y ya una frase para cerrar este live tan maravilloso que tuvimos hoy. Bueno, para cerrar la frase con una frase, ¿no? Sería, eh, no somos padres perfectos, pero sí nos perfeccionamos en el camino, ¿no? Educar es relacionarme de una forma positiva con mis hijos y es ejercer buen trato para que los límites les puedan proteger, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, pues realmente lo que me parece interesante que puedan descargarse es la guía Educar sin miedo, porque a través de más de 100 frases que decimos las personas que nos consideramos normales, descubrimos que hay muchas cosas que son mejorables y de eso se trata. Y quien quiera leer un poquito más, pues el libro eh, el libro que yo escribí de Padres Formados, Hijos Educados, ¿de acuerdo? Y luego es verdad que en el canal de YouTube hay cortometrajes que hemos hecho para la campaña de sensibilización de buenos tratos, hay un disco que grabamos hace años sobre emociones que es súper interesante para trabajar con niños, es ideal. Hay unos cuentos que también hicimos sobre emociones. Entonces, hay cositas que se pueden descargar o las pueden escuchar en el canal de YouTube y son de acceso libre. Y bueno, pues hay otras que son, pues la mayor formación que yo imparto es presencial. También hago cositas online, pero hago muchísima formación presencial. Entonces, realmente donde estoy es en Pamplona, Navarra. Pero bueno, hacemos tanto ¿Algún día trabajar en en Colombia? Sí, cierto, es verdad. Y bueno, realmente de mí poco puedo contar. Lo que hemos hablado en este live al final nos viene bien a todos los padres y madres que estamos criando. Lo que sí es cierto es que yo soy mi primera alumna, creo todo lo que digo, practico todo lo que digo y hoy es el día que, que digo que si no grito es porque he aprendido a relativizar muchos de los comportamientos que tengo delante y no necesito gritar para desahogarme frente a nada que me estimule negativamente. ¿Por qué? Porque lo que veo lo entiendo, lo comprendo y acabo encontrando otras maneras de decir lo que pienso y lo que creo. Entonces, se trata no de intentar no gritar, sino de llegar a un punto en el que realmente no te encuentres tan mal como para necesitar gritar. Qué bonito. Leticia, por acá Mercedes nos dice que se repita otro live. Claro que sí, Mercedes. El otro live que yo ya hice con Leticia está grabado en mi canal de YouTube, sobre padres formados, sobre el libro que Leticia escribió. En mi canal de YouTube es Ana María Barrera Ortiz, Aprendiendo Juntos, porque ahí están guardados todos estos lives tan maravillosos de todos estos invitados, como decía Espacio Cognitivo, que Muy gracias por bien. permitir estos espacios de formación. A mí también me encantan. Yo los llamo mi biblioteca virtual porque Muy como bien. decía Leticia, es mucho más fácil escuchar a veces y yo mando el link de acuerdo a la situación que se presente con ciertos padres y yo les digo, espera un momentico que entreviste a una persona con este tema específico y les mando el link para que lo escuchen, entonces quedan ahí Bueno. grabados y recuérdanos el nombre de tu canal que por acá también me lo preguntaron. Un canal de padres formados, padres formados. En Instagram es padres formados con un 2 porque esa es la cuenta nueva que tuvimos que crear después del secuestro anterior, y el canal de YouTube es padres formados. Y ahí hay un montón de contenido y luego también hay mucho contenido de entrevistas que yo he ido haciendo también a lo largo de los años, también de invitados que hemos tenido a congresos de educación emocional que hemos organizado, que este año hemos hecho el 10º Congreso de Educación Emocional, una maravilla poder convocar a muchas personas, docentes, familias, y hablar en este año en concreto de la adolescencia, ¿no? Para recuperar esa mirada, ¿no? Esa mirada amorosa. Así es. Bueno, te mando un abracito desde acá, desde Colombia, y como te dije, hasta que nos veamos acá personalmente, porque tienes mucha conexión con Colombia, Sí, has asesorado colegios acá y acá hemos leído tus libros. Entonces, bueno, qué rico poderte tener acá en forma presencial. Y si no, volvemos a organizar otro live en forma virtual. Os aconsejo que sigas a Leticia. Yo también, Sara, tienes toda la razón. Gracias a qué las dos, bueno. Berma dice, a ti, Berma, por estar acá participando con nosotros. Sí, qué bueno que nosotros pudimos ser víctimas de este secuestro, hackeo de cuentas y podemos renacer y podemos estar acá apoyándonos nuevamente en Sí, estos espacios. Entonces,
Quedamos pendientes de hacer un nuevo live, de hacer muchas cosas y de que tú sigas con todos estos aprendizajes para nosotros. Muchas gracias, Leticia. Te mando un abrazo. Allá ya está tardísimo, Igual. ya estás trasnochada para que te acuestes a dormir. Te mando un abracito y Qué cara gracias. muy hermosa. Sí, 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 está radiante como si fuera por la mañana. Venga, estupendo. Un fuerte abrazo y hasta otra. Lo Hasta mismo. luego. Gracias. Adiós. Chao.